Buenos días, soy María del Carmen Ramos Morales y desde Remedios, Villa Clara, les presento un trabajo titulado Dialogismo modernista en las escenas norteamericanas de José Martí. Martí creó sus crónicas norteamericanas en las venas gigantescas citadinas y ese tiempo signado por la velocidad lo obligó a renovar los modos de expresión usuales, según Vázquez 2004, tema sobre el cual existen estudios, incluso contemporáneos. Sin embargo, el presente trabajo incursiona en el descubrimiento de un dialogismo a partir de un concepto de Bakhtin, el cual afirmaba que la relación entre los enunciados que tiene lugar dentro de los géneros discursivos es de carácter dialógico y el discurso además posee una naturaleza responsiva, y ellos se revelan en sus escenas norteamericanas donde hay voces modernistas y de la modernidad que se entrecruzan en la muestra cronística que se analiza. Este estudio está dirigido fundamentalmente al imperio en la época de la educación científica, el surgimiento del ferrocarril, la industria y la electricidad, desde una perspectiva cualitativa. En el mundo moderno urbano, la ciencia florece y la alusión a la educación científica es continua en las crónicas martianas en Nueva York, como si fuese la patentización de otras obras suyas anteriores, aflorando esa responsividad de la que hablaba Bakhtin. Desde 1884 decía: la educación tiene un deber ineludible con el hombre, conformarle con su tiempo, que el hombre viva en analogía con el universo y con su época. Ya en el volumen 11 de sus obras completas, durante su estancia neoyorquina, al referirse a la educación científica, establece un diálogo con el público que recibe la educación y donde se corrobora la necesidad de la cientificidad de la misma. Y dice: ¿a dónde va con su leer, escribir y contar, su gramática que ni entiende ni aplica, su geografía que aprendió de memoria el americano que deja la escuela a los 15 años? Desdeña el trabajo real o no sabe, por falta de rudimentos, cómo acercarse a él. Y se responde también a sí mismo: es un caballero vergonzante, sin valer para sí ni para los demás, que acaba en escribiente pobre, abogado ruin o estéril clérigo. Texto este que rememora ideas de otro contemporáneo en el tiempo a José Martí, Corazón de Edmundo Damicis, cuando el padre le decía al hijo: si este movimiento cesase, refiriéndose a la educación, la humanidad caería en la barbarie. Este texto dialoga a su vez con otro anterior titulado La educación científica y se erige como respuesta a ese clamor de todos, alto, imponente y unánime. De todas partes se pide urgentemente la educación científica. No saben cómo ha de darse, pero todos convienen en que es imprescindible e improrrogable que se dé. Y reluce el símil de responsivo, preciso, en un silogismo modernista: que la enseñanza científica vaya, como la savia en los árboles, de la raíz al tope de la educación pública. Eso piden los hombres a voces, armas para la batalla, atinada metáfora sobre la educación en esos tiempos modernos. La originalidad del proceso creativo martiano, de una singularidad y riqueza expresiva infinita, unido a su visión futura, cuya modernidad sirve de zócalo, continúa en este fragmento donde alude nuevamente a la educación científica temperada a la época y una alabanza a la luz eléctrica, imagen en forma de sensacional diorama que recuerda las pinturas de Daguerre. Avilés en el 2023 expresaba que era interesante y al mismo tiempo no era casual que Rubén Darío eligiera la categoría de diorama para referirse a la escritura martiana. Y la calidad dialógica se acentúa incluso entre géneros, pues constantemente Martí combina la reflexión, a la acción, y la crónica se acerca al discurso. Dice: hermosa luz eléctrica, bien hacen, puesto que es ley que vayan juntos análogos símbolos, en iluminar con la luz de los astros el puente de Brooklyn, entrar por aquellas aéreas avenidas cuando todo reposa y con la suave luz de las estrellas brillan sobre los sutiles cordeles de alambre las lámparas eléctricas, dormidas como dos ejércitos las dos ciudades, el cielo encendido, en calma el río solemne y en torno el aire blando iluminado como con reflejos de alas de ángeles, la mano estremecida y respetuosa despoja del sombrero la cabeza y aunque el estático cuerpo quede erguido, se siente que se ha caído de rodillas. Diorama que se repite cuando describe la belleza de Coney Island y ofrece el beneficio de la luz eléctrica. Emerge lo que Vázquez en el 2004 llamara una presión dialógica interna que cohesiona el texto permeado por el susurro o el vocerío de la muchedumbre que desfila por sus páginas. Y pudiera añadirse que si se acerca el oído al texto en esta imagen, puede escucharse el bullicio, la alegría y el ajetreo del lugar. Dice así:
Las luces eléctricas que inundan de una claridad acariciadora y mágica las plazuelas de los hoteles, los jardines ingleses, los lugares de concierto, la playa misma en que pudieran contarse aquella luz vivísima, los granos de arena, que parecen desde lejos como espíritus superiores inquietos, como espíritus risueños y diabólicos que atravesasen por entre las enfermizas luces de gas, los hilos de faroles rojos, el globo chino, la lámpara veneciana. Es un pueblo de astros, y así las orquestas, los bailes, el vocerío, el ruido de las olas, el ruido de los hombres, el coro de las risas, los halagos del aire, los altos pregones, los trenes veloces, los carruajes ligeros, hasta que llegada ya las horas de la vuelta, como monstruo que vaciase toda su entraña en las fauces hambrientas de otro monstruo, aquella muchedumbre colosal estrujada, compacta, se agolpa a las entradas de los trenes que repletos de ella gimen como cansados de su peso en su carrera por la soledad que van salvando. Cuando describe el piromagneto, es válido analizar ese fragmento y poder apreciar el dialogismo que se establece con Whitman en su Canto a mí mismo, por el modo de describirlo, el nuevo invento, esa forma tan objetivamente irreal, con un lenguaje rayano al cotidiano. El dialogismo allí no culmina, se establece con el público lector a través de una pregunta que tiene respuesta a continuación, pero que establece a su vez diálogo con un texto que años atrás describía en la exposición de la electricidad. Años hace, la electricidad era fuerza rebelde, destructora, confusa, hoy obedece al hombre como caballo domado. Como respuesta se erige ese famoso invento de Edison, el propio piromagneto, y los periódicos saludan a Edison como un cerebro de 12 millones de pesos, con que las diversas compañías explotan los inventos del electricista lampiño, y emerge la voz de esa sociedad donde el capital prevalece por encima del espíritu. Pero lo que más nos llamó la atención fue el dialogismo que se establece entre las crónicas dedicadas a los ferrocarriles y la poética modernista al abordar un invento tan moderno, los ferrocarriles elevados. Personificaciones, metáforas, imágenes del peligro que supone ese ferrocarril aéreo que ya había causado muertes, sinécdoque de almas humanas por seres humanos. 4 ferrocarriles en continuo bufar arrancan como del mango de un abanico y por sobre sus cabezas retumban sobre el pavimento, galopan día y noche arriba abajo. Se puede notar además un contrapunteo del pueblo con esos ferrocarriles o con quien los dirigen, dado por las marcas textuales específicas como la conjunción disyuntiva o con que comienza, que le ofrece 2 opciones al interlocutor, o en la forma verbal quitamos, muestra de la acción del pueblo en respuesta a lo que harían ellos, es de no tenerse en cuenta sus demandas, todo ello expresado en un tropo metonímico que se toma en el todo por la parte y se alerta sobre cómo se han enconado los precios. O sirven los ferrocarriles como deben, con respeto y baratura, con celeridad y honradez, o les quitamos de debajo de los rieles la tierra, a ver si siguen andando por el aire. Y vuela el tren escupiendo y retemblando, a tragos enormes se sorbe las calles, y esa imagen personificada tiene eco en el ensayo Nuestra América, donde decía, los cometas en el cielo que van por el aire dormido y huyendo mundos. Desde el volumen 9, en una imagen que ofrece lo vertiginoso de estos tiempos, expresado con verbos de movimiento, ya habla de la locomotora personificándola, comparándola con una ardilla de hierro, en un original símil y metamorfoseándola luego en una divertida metáfora, la coqueta de la casa. Más adelante, en el volumen 13, se yerge un silogismo responsivo de todo lo que ha escrito sobre la locomotora en una creativa e imaginativa metáfora que pinta la modernidad. La locomotora es el elefante de la creación del hombre, potente y colosal como los elefantes. Metáfora feliz por toda nueva tecnología de la creación del hombre que trae a la memoria voces del poema A una locomotora en invierno de Walt Whitman, donde le llamaba belleza de garganta feroz. Cuando habla de la industria, para finalizar, analiza y reflexiona con el público lector sobre la libertad como alas de la misma, en una metáfora defensora de los derechos de los trabajadores. Libertad, alas de la industria. Y termina diciendo que la ciencia debe servir al hombre. ¿Para qué? Sino para poner paz entre los hombres han de ser los adelantos de la ciencia. Por lo tanto, podemos concluir que imágenes sugestivas, cargadas de luces y contrastes violentos, modernistas, atraviesan las crónicas neoyorquinas martianas, donde el autor constantemente establece un dialogismo interno entre crónicas con otras de su mismo género, con el lector y con a quien puede interesar. Sus reflexiones certeras sobre los inventos de la modernidad, en una actitud responsiva en determinados momentos, que incluso alertan al público lector sobre estos adelantos de la ciencia, que aunque mejoran las condiciones humanas, acarrean también consecuencias, por lo que en su criterio deben servir para el fortalecimiento de la paz y la libertad entre los hombres, lo cual vislumbra el carácter premonitorio de muchas de sus páginas que contribuye a acentuar su función dialógica, como bien expresara Vázquez en el 2004.
Muchas gracias.